bien, entonces, cuando hablamos de diseños experimentales, acá hay un dato crítico, ¿ya? El diseño experimental justamente se llama así porque tú puedes manipular la variable independiente, o también llamada causa, tú la puedes manipular a tu antojo, ¿correcto? La puedes asignar a un grupo y al otro grupo no le das eso o le das otra droga o un placebo. La puedes aplicar en diferentes tiempos y al otro grupo de repente le aplicas solamente en 2 tiempos. Puedes subir y bajar las dosis, de repente al otro grupo le mantienes la dosis. O sea, tú tienes un mayor control de la exposición a la causa. Y de esa forma, tu diseño se hace científicamente más veraz, más creíble. Por eso los diseños experimentales son los que tienen el mayor grado, ¿correcto? El mayor nivel de confianza como diseño, ¿ya? No todo se puede hacer un experimento en medicina, pero cuando se hacen son los mejores, ¿ya? Nadie les gana. Pero justamente por eso tienen que seguir una serie de pasos rigurosos para no incurrir en errores metodológicos y sobre todo para no incurrir en daño a las personas cuando se les asigne esa variable. Adicionalmente, recuerda que tú puedes armar tus grupos al azar o no. Eso es otro componente. Cuando tú armas los grupos aleatoriamente, estás reduciendo al máximo los errores de confusión, los errores por una mala selección de sujetos. O sea, varios errores se van yendo al suelo cuando aleatorizas, pero no siempre es posible aleatorizar. Entonces, cuando aleatorizamos, conseguimos ensayos clínicos verdaderos o aleatorizados. Cuando no aleatorizamos, simplemente son cuasi experimentales o pseudo experimentales, como vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, empecemos. Entonces, estos estudios analíticos, porque comparan variables, que son del tipo experimental, porque manipuló la variable, básica y clásicamente se han caracterizado por ser los estudios del descubrimiento de las drogas, el descubrimiento de las drogas, de las vacunas, el descubrimiento de los test diagnósticos, suelen hacerse con experimentos verdaderos, o sea, con ensayos clínicos controlados, donde agarro una población en cuestión, los formo en 2 grupos, el grupo A de tratamiento y el grupo B de control. Lo ideal es que estos grupos se formen aleatoriamente para decir que es un experimento verdadero y me pongo a esperar el desenlace final de la variable dependiente, ¿no? Porque yo se supone que el grupo A le asigné la variable independiente y el grupo B no tiene la variable independiente. Voy a seguir a ambos en el tiempo y vamos a ver la variable dependiente en cuáles se manifiesta de ambos grupos para calcular las incidencias y los riesgos relativos de cada uno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, algo que tenemos que sí o sí conversar acá sobre estos diseños experimentales es que vienen a ser los estudios clínicos de los fármacos. Y acá es donde hay que conversar cuáles son las fases de los ensayos clínicos farmacológicos. Más aún ahora con esto de la vacuna tenemos que tener claro esto. Entonces recuerden, ¿es muy fácil descubrir una droga? No, para nada, es súper difícil. Y más aún es difícil probar que sirve en humanos. Entonces, estos procesos están muy meticulosamente estructurados. Esto es un resumen bastante sencillo, básicamente orientado al examen, que muy poco tiene que ver con la complejidad de la realidad de las fases de los estudios. Pero saber esto es lo básico que todo médico tiene que saber. Muy bien, entonces arrancamos. Primero hay una fase preclínica. Hay una fase preclínica donde el investigador o el equipo investigador va probando la diana terapéutica. Suele hacerlo en laboratorios y con animales. Puede hacerlo también solo con laboratorio, pero algunos sí requieren modelos animales. Perritos, chanchitos, monitos, o ratitas, que son los que se parecen bastante a la fisiología de los seres humanos. El objetivo acá básicamente es ver a dónde va a atacar el fármaco, cuál va a ser la diana, la vía molecular y sobre todo conocer la dosis letal 50. O sea, conocer a qué dosis ese fármaco mata, dosis letal, matar. De tal forma que esta parte preclínica puede tomar muchísimos años en desarrollarse hasta que se encuentre un fármaco que vale la pena llevar a la fase clínica. ¿Correcto?
Entonces, todo lo que estamos viendo acá de color azul es la fase clínica. Esto es la fase clínica. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque la fase clínica ya se hace en humanos y por lo tanto ya es un estudio que tiene que tener mucha más seguridad. Entonces, esta fase clínica que ya se hace en humanos se subdivide en 4 subfases. La fase 1, donde se estudia la farmacocinética, por eso acá les pongo la FK, la farmacocinética. O sea, se evalúa la concentración del fármaco a lo largo del tiempo, sus vías metabólicas, etcétera, y se busca la dosis tóxica 50. O sea, trato de buscar la dosis a la cual el 50% de participantes hace efectos adversos. Entonces, lo que busco en esta fase son los RAMs que ocurren por el uso agudo de la droga, porque es un estudio de pocos meses, Entonces, veo los efectos adversos, dosis tóxica 50, farmacocinética, todo el modelamiento cinético, y para eso tengo que usar personas sanas. Se usan pocas personas sanas. Cuando digo pocas me refiero a algunas decenas o cientos de personas sanas, porque yo quiero ver cómo se metaboliza y cómo es la farmacocinética en un organismo sano. ¿Listo? Esa es la fase 1. Luego, una vez que ya conocemos cuál es el rango tóxico, el rango de dosis tóxica que debemos manejar, nos pasamos a la fase 2. Ojito, no es dosis letal, ¿ah? La dosis letal que se hizo en animalitos se divide por un montón de factores, se divide para llegar a una dosis potencial en el humano. O sea, por ejemplo, si el perrito murió a 1 gramo por kilo de peso de paracetamol, o el monito, o el chanchito, o la ratita. Entonces yo voy a diluir esto con varios factores de seguridad, se llaman, y voy a empezar la fase 1 de repente con 0.1 gramos por kilo de peso en humanos. De repente, es un ejemplo. Y voy a ir subiendo la dosis hasta ver dónde aparecen efectos adversos. O sea, no es que se le mete la dosis del animal, no, se diluye esa dosis por varios factores de seguridad. Entonces, con esto explicado, ya tenemos la fase 1. Entonces, ahora pasamos a la fase 2. En la fase 2 lo que se busca es la farmacodinamia, o sea, que el fármaco sirva, ¿ya? Entonces, para yo decir que sirve, yo tengo que calcular la dosis efectiva 50. La dosis efectiva 50. O sea, tengo que ver cuál es el mecanismo de acción, o mejor dicho, cuál es la dosis a la cual se consigue el mecanismo de acción que yo ya había descrito en la fase preclínica. O sea, para ver el efecto. Entonces, acá yo quiero ver el efecto. Quiero ver el efecto de la droga. ¿En quién? En gente enferma. En enfermos. Esto puede tomar meses hasta años, pero acá hay un dato. Puede que el fármaco no sirva, porque todavía no hemos probado su efecto en humanos. Está probado en animales, pero no en humanos. Entonces, este efecto en gente enferma, por temas éticos, solo se puede hacer en enfermos terminales o enfermos que no puedan recibir otro tratamiento. O sea, si en el mercado existe un tratamiento para una enfermedad, hay que darle ese tratamiento. No le puedo exponer a una droga experimental. Pero ¿qué tal si en el mercado no existe una droga para ese paciente? ¿O qué tal si ese paciente ya está en estado terminal donde no le ha hecho efecto ninguna droga que hasta ahora se conoce? Entonces lo enrolamos en los estudios de fármacos nuevos. Entonces, cada vez que ustedes escuchan eso que dicen, hoy en Estados Unidos están enrolando unos pacientes para una enfermedad como la tuya que no tiene tratamiento, entonces muy probablemente se refieren a estos estudios de fase 2. Y estos estudios de fase 2 y fase 1 se hacen en centros de investigación bastante controlados, casi siempre del primer mundo, por la complejidad, ¿ya? Muy bien. Estos enfermos también son pocos los pacientes que entran a estos estudios, algunas decenas o cientos, nada más, porque suelen ser, como les digo, los terminales o los que no tienen un tratamiento para ofrecer. Acá hay un dilema ético donde se dice, si un paciente puede recibir un fármaco, pero no lo puede acceder por el precio, porque en su país no hay,
¿Enrolarlo en una fase 2 sería ético? No, porque si yo ya voy a un país tipo el primer mundo donde sí existe esa droga, yo debería ofrecerle esa droga antes de experimentar. Entonces recuerde, no es posible experimentar en fase 2 por la ausencia económica o la ausencia en el país de una droga. No, tiene que ser porque el paciente simplemente ya no es candidato a ninguna droga o no existe droga para él, ¿ya? Por un tema ético. Estas son las fases más duras en el tema ético, ¿ya? Las más duras, porque no sabemos ni la dosis tóxica ni la dosis efectiva. Una vez que ya se consigue la dosis efectiva, o sea, ya sabemos que sirve la droga, a qué dosis, entonces pasamos a la fase 3. La fase 3 ahí les he puesto versus. Versus significa porque en la fase 3 se compara un grupo de pacientes que reciben la droga experimental y otro grupo de pacientes que reciben o bien placebo, si es que no hay una droga, o bien la droga referente. O sea, por ejemplo, vamos a estudiar un nuevo anticancerígeno para el cáncer de mama, entonces de repente vamos a estudiar, se me ocurre pues el trastuzumab en su momento, cuando estaba en investigación, y la contraparte era el fármaco que era la droga común, la que se solía utilizar, ¿correcto? En este caso quimioterapia. Entonces, trastuzumab versus quimioterapia. Eso es un estudio fase 3. El estudio fase 3 compara. Esa es la palabra clave. Compara. Compara cuán eficiente o eficaz, ahorita vamos a hablar de eso, es cada droga respecto a cada grupo. Por lo tanto, para llegar a comparar bien, yo necesito potencia. O sea, necesito que haya miles de pacientes. Cuanto más pacientes hay, tengo más potencia. Cuanto más potencia tengo, puedo encontrar la diferencia en un grupo de tratamiento versus el otro. Entonces, estos estudios son los famosos estudios o ensayos clínicos multinacionales o multicéntricos que se hacen ya en todo el mundo. O sea, no tienes que ser primer mundo. En nuestro país, en otros países de Latinoamérica, se corren ensayos fase 3, porque ya sabemos la dosis tóxica, ya sabemos la dosis efectiva, y simplemente hay que cumplir el protocolo y replicar y recolectar pacientes. Sobre todo para tener validez externa y poder recolectar la mayor cantidad de pacientes de diversas etnias, de diversas regiones del mundo. ¿Entendieron? Entonces, esta es la famosa fase 3, la fase 3. Es la que se demoró en las vacunas, porque en las vacunas la fase 1 y 2 ya salieron al toque. La fase 3 fue la que más se demoró y fue justo donde entraron las regulaciones que hizo la administración Trump para bajar el tiempo. El bajar el tiempo que demore sacar una droga para que rápidamente salga y se apruebe en el mercado dichas drogas. ¿Correcto? Entonces con eso ya tenemos la fase 3. Una vez que tenemos la fase 3 podemos concluir que nuestra droga es igual o mejor que el fármaco de referencia, que el gold estándar, ¿ya? No se aprueban drogas que sean inferiores. Entonces, en esta fase viene la famosa aprobación preliminar de la FDA. La FDA hace una aprobación preliminar para que el fármaco salga a estudiarse en el mundo y cuando ya tiene suficiente data en todo el mundo, la FDA te da la aprobación final para que tu fármaco salga a la venta. ¿Por qué es importante? Porque una vez que el fármaco sale a la venta ya no lo puedes controlar. Todo el mundo se lo va a comprar, todo el mundo lo va a usar, ya está fuera de un ensayo clínico controlado. Entonces ahí viene el punto de la FDA en el caso de Estados Unidos o de la EMEA en el caso de Europa o de la OMS en el caso del mundo. Entonces todos ya hemos visto lo que ha ocurrido en la pandemia. Esto es una realidad. La OMS decía que las vacunas chinas funcionaban y les daba permiso, mientras que la FDA y la EMEA decían, un momentito, esta vaina no sirve, yo solo autorizo las drogas de RNA. Y obviamente el resultado lo estamos viendo, ¿no es cierto? Actualmente vemos cómo no ha sido posible contener la pandemia con vacunas que no eran las de Occidente. Entonces ahí tú te das cuenta que el regulador, FDA, EMEA, OMS, lo que fuera, es el que al final pone el estándar de calidad para la droga que va a salir. Por eso siempre es recomendable seguir las recomendaciones o las instrucciones de la FDA o de la EMEA, ¿ya? Porque son los que tienen los estándares más altos y es lo primero que deberíamos buscar en una droga, ¿ya? No dejémonos fiar, ustedes ya han visto, es lo que ha pasado.
es una realidad que estamos viviendo, ¿no? El tema de las vacunas. Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, la fase 3 se aprueba, sale a la venta y entramos en un estudio fase 4. La fase 4 es importante. ¿Por qué? Porque en la fase 4 se mide los efectos en la comunidad, en la vida real. Porque acá sí es el tratamiento real, donde las personas lo están recibiendo sin formar parte de un ensayo clínico controlado. O sea, toman la pastilla junto con otras pastillas, junto con otras enfermedades. O sea, se ve la realidad. Por eso yo le pongo EFB. EFB en gestión significa efectividad, con B chica, efectividad. Y la efectividad se refiere al término de gestión de cuánto sirve algo en la vida real. O sea, cuando se aplica a una comunidad real. Esa es la efectividad. Y este estudio es de cientos de miles de personas a lo largo de toda la historia de ese fármaco. Y se va haciendo reportes conocidos como la farmacovigilancia. Esto que están viendo acá es la farmacovigilancia. Entonces, durante muchos años las drogas se siguen para ver los efectos adversos, pero a largo plazo. Acá se busca los RAMS, los efectos adversos, pero a largo plazo o por interacciones raras, interacciones con drogas que no se hicieron en las fases previas, porque no es posible controlar todo. En cambio, en estas fases 4, a través de la farmacovigilancia y de las alertas epidemiológicas que se hacen, se pueden encontrar efectos adversos. Por ejemplo, la talidomida en fase 4 se dieron cuenta que daba focomelia y lo retiraron del mercado. Y así muchas otras cosas van saliendo en esta fase 4. ¿Entendieron? Entonces, este es el proceso por el cual se hace un diseño de un fármaco. Los estudios preclínicos, estos son preexperimentos. La fase 1, 2 y 3 son ensayos clínicos controlados o experimentos verdaderos. Y las fases 4 no suelen ser ensayos clínicos, suelen ser cohortes. ¿Ya? Suelen ser cohortes. Aunque algunos sí son ensayos clínicos comunitarios, pero bueno, ya ahí es más libre. ¿Listo? Bien. Entonces ahora vamos a ver cuál es la clasificación de los diseños experimentales. Este es un tema también importante porque hay un montón de clasificaciones. Entonces, vamos a clasificar en 3. Según el tipo de método para asignar los grupos, o sea, cómo conformo mi grupo tratamiento y mi grupo control. Según el conocimiento de la asignación de los grupos, o sea, según si los grupos y los que asignan los grupos saben qué grupos son y cuáles no son, y según la magnitud de la diferencia entre los grupos. ¿Correcto? Más o menos vamos a clasificar así. Entonces, la clasificación histórica, la que nos preguntan más, es esta primera, la que es según el tipo de asignación de la variable. Porque esa es la más importante. Si yo asigno los grupos aleatoriamente, al azar, entonces estoy creando un experimento verdadero o randomizado. ¿Por qué? Porque al utilizar el azar, yo estoy balanceo los factores confusores, que se puedan crear en el camino. Entonces, supongamos que existe una mutación genética que puede alterar el desarrollo de mi investigación. Cuando yo asigno los grupos al azar, esa mutación genética también se distribuye al azar y ya deja de ser un confusor. Esa es la principal ventaja. Ahora, dentro de ellos tenemos varios tipos de aleatorizados que vamos a ver más adelante. El clásico paralelo, el cruzado, el pareado, el de retiro y el factorial. Ojo, no se me confundan, esto que dice pareado no significa la técnica de pareamiento. La técnica de pareamiento ya habíamos visto que es una técnica que se usa en los casos y controles y en las cohortes. Por favor, no se me confundan, no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, cuando yo no aleatorizo, lamentablemente no lo puedo aleatorizar, entonces se crea un experimento falso, o también llamado pseudoexperimento o cuasi experimento. Entonces, en este de acá no se ha balanceado
no se ha balanceado los grupos. Entonces un grupo puede tener una información o una característica diferente del otro grupo y eso ya le quita especificidad. Entonces tu pregunta será, pero Doc, ¿por qué no aleatorizar? ¿Acaso es tan difícil formar dos grupos al azar? Es correcto, no es difícil. Sin embargo, existen dos condiciones por las que no se puede aleatorizar. Uno es por ética y otro es por los recursos que demanda aleatorizar. A ver un ejemplo, Doc. Supongamos que yo estoy haciendo un ensayo clínico controlado para ver que una droga te previene de morir. Por ejemplo, vamos a darte una droga para un infarto cerebral que yo he visto en mis estudios previos que darte esa droga evita que te mueras. Y ahora voy a hacer un estudio y yo tengo 100 pacientes de los cuales los 100 pueden recibir la droga que yo creo que te va a salvar de morir. Pero yo decido hacer un estudio donde la mitad va a recibir y la mitad no. Pero yo estoy apostando a que te va a salvar la vida. Pero a la vez no le estoy dando esa droga a la mitad de pacientes. Entonces no es ético, porque es un desenlace fatal el que estás probando. Si estaríamos probando una tosecita, una verruguita, bueno, pues no, que vía por la ciencia. Pero si es un desenlace fatal, no es ético. Entonces, por esa razón, algunos diseños éticos no se pueden aleatorizar. Entonces, simplemente, ¿qué se hace? Se forman los grupos, se asigna la variable a los que pueden recibirla y se busca otro lugar, otra condición, otro país, otro hospital donde no lo pueden recibir porque no hay, porque lo que fuera, y se toma ese grupo como el grupo de control. ¿Ya? El otro es el dinero, el costo. A veces aleatorizar es muy costoso, ¿correcto? Porque yo no puedo a uno darle y al otro no, cuando de repente, si justo tocó darle a este paciente, pero este paciente está en el norte del país, tendría que yo viajar con todo mi equipo, mientras que este otro paciente está acá en la ciudad, ¿no es cierto? Donde está el investigador. Entonces, si aleatorizo, aumento costos. Entonces, también es otra razón por la que no se hace a veces la aleatorización. Pero recuerda, si no hay aleatorización, es un experimento falso. Muy bien, la siguiente clasificación es según el conocimiento de la asignación de grupos. O sea, el simple ciego, el doble ciego y el triple ciego. Entonces, para eso ustedes tienen que recordar que existen tres actores principales en una investigación. Primero, el paciente. Segundo, el investigador. Y tercero, el analista de datos. Actualmente se considera un cuarto que es la persona que revisa los artículos para publicarlos en las revistas. ¿Ya? El editor, se puede decir, el editor de las revistas. ¿Ya? Pero bueno, nos vamos a olvidar de este por ahora, no quiero tranquearles. Entonces, se dice simple ciego cuando uno de los tres no conoce la asignación de grupos. Doble ciego cuando dos de los tres no conocen. Y triple ciego cuando los tres no conocen la asignación. Erróneamente, muchos libros y muchos profesores les enseñan que simple ciego es cuando el paciente no sabe, doble ciego es cuando el investigador no sabe y triple ciego es cuando el analista de datos no sabe, ¿correcto? Bueno, eso es falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay un estudio experimental de cirugías, entonces hay ciertas cirugías que el paciente siempre tiene que saber lo que le van a hacer, no lo puede cegar. Y obviamente el cirujano va a saber la técnica que está aplicando. Entonces, el único que puede estar cegado es el analista. Entonces, es un simple ciego del analista. ¿Entendieron? Hay otras cirugías donde de repente yo puedo cegar al paciente, pero nunca voy a poder cegar al cirujano. Entonces tengo un doble ciego porque yo puedo cegar al analista, cegar al paciente, pero no cegar al investigador. Es un doble ciego donde el investigador sabe. Y así podemos seguir en muchos ejemplos. Entonces, simple, doble y triple ciego depende de cuántos sujetos están involucrados. Lamentablemente, para fines de pregunta, quedémonos con ese error de que ciego simple es el paciente, ciego doble es el paciente y el investigador y ciego triple analista. Porque no quiero entrar en esta discusión ya que he visto muchos exámenes, muchas preguntas donde asumen que ese es el orden de los ciegos. ¿Ya? Bien. Y finalmente, según la magnitud de la diferencia, existen estudios de superioridad donde yo quiero probar
quiero demostrar que mi droga es mejor que la otra droga. Existen estudios de equivalencia, donde yo quiero demostrar que mi droga es igual de eficiente que la otra droga. Hay estudios de no inferioridad, donde yo quiero demostrar que mi droga, correcto, es mayor o igual que la otra droga, o sea, no es inferior, de repente es igual o de repente es superior, pero al menos sé que no es inferior. Y finalmente la de dosis respuesta, donde simplemente yo quiero probar que a mayor de mi droga tengo mayor efecto. ¿Ya? Son otros endpoints que también se utilizan, y eso al final es importante saber, porque cuando ustedes estudian o ven un ensayo clínico te vas a preguntar, ¿este ensayo clínico qué quiere demostrar? Quiere demostrar que esta droga es mejor que la otra. Eso me interesa. ¿Este ensayo clínico qué quiere demostrar? Quiere demostrar que ambas drogas son iguales o al menos no es inferior. No me interesa, porque solamente quiere probar que es uno parecido. Esos son los famosos estudios Me Too, donde yo quiero demostrar que tengo la misma eficiencia que el paracetamol, que el omeprazol, y para colmo soy más caro. Entonces esos estudios a veces no son muy interesantes. Bien, entonces ahora vamos a conversar de los ensayos clínicos aleatorizados o verdaderos, los subtipos. Ya, entonces acá les dije, estoy tomando información de esta página, que es abierta, de la Asociación Europea o Academia Europea de Pacientes, donde te explican en sencillo cómo se hacen los estudios, porque no quiero tranquearles, en verdad. ¿Ya? Entonces, un estudio paralelo, simplemente agarramos la población, ¿no es cierto? Hacemos el muestreo y aleatoriamente creamos el grupo A, el grupo B y el grupo C de tratamiento. Este es el tratamiento A, tratamiento C y tratamiento B. Y cada uno se sigue sin mezclar hasta el final del estudio. El diseño más simple de todos, el paralelo. Tranquilo. ¿Cuál es el problema, profe, acá? Primero que tienes que tener un montón de muestra para que tus tres grupos sean grandes y sean potentes. Segundo, que puede que no puedas evaluar otras características del fármaco, porque una vez que le diste el fármaco, ahí quedó, para todo el seguimiento. Entonces se crearon otros diseños. Por ejemplo, el crossover, el cruzado, el crossover. Mira, el crossover es interesante. Tenemos una población más pequeña. Entonces agarro a un paciente, le doy el tratamiento A por un tiempo, y luego agarro el otro grupo de pacientes, le doy el tratamiento B por otro tiempo. Pero como tengo tan poquita muestra, entonces yo bien vivo, ¿qué hago? Hago un crossover, los cruzo. Espero un tiempo de lavado, esto que estás viendo acá es un tiempo de lavado, el washout period, tiempo de lavado para que se vaya el efecto de la droga. Y estos sujetos que estaban abajo los subo. Y estos sujetos que estaban arriba los bajo. De tal forma que yo voy a tener que estos pacientes han recibido la droga A y también han recibido la otra droga. Bueno, en este caso el esquema los está haciendo al revés, ¿no es cierto? Que estos pacientes han cambiado de droga, por eso están con esta droga acá verde, y los de rojo, estos pacientes de verde han cambiado esta droga acá, la roja, ¿no? Entonces, el resultado final es que este grupo de pacientes recibió la roja y luego recibió la verde. Entonces recibió roja más verde. Y el grupo de acá recibió la verde y luego recibió la roja. Recibió la verde y recibió la roja. En total tengo 2 rojas y 2 verdes. O sea, he recibido el doble, he duplicado mi muestra, solo cruzándolos. Las mismas personas, pero cada una ha recibido un tratamiento diferente, pero siempre respetando el periodo de lavado. Este periodo de lavado es crítico, porque si yo hago un periodo de lavado muy corto, entonces el efecto de las drogas se va a mezclar. Pero si es lo suficientemente largo, ya no hay efecto de drogas y cuentan como una población o una muestra nueva. ¿Ya? Bien. Vamos al siguiente. El pareado. El pareado es importante. No te confundes con el pareamiento. El pareamiento es un proceso para armar casos y controles. Acá el ensayo clínico pareado lo que hace simplemente es dice, oye, estas dos personas son muy similares en su condición de la enfermedad. Entonces tratémoslas con el fármaco A y esta tratémosla con el fármaco B. Luego a estas otras dos personas también las pareamos y les vamos a dar a cada una el fármaco A y el fármaco B. ¿Qué cosa consigo con esto? Con esto consigo que la comparación de fármacos sea mucho más específica porque estoy pareando sujetos lo más parecidos posibles. ¿Correcto? Porque
si estos sujetos los hubiera hecho en el diseño anterior, probablemente hubiera tenido que agarrar de repente por azar así, comparar este con este, entonces eso puede generarme una confusión. Entonces cuando tú tienes la capacidad de parear dentro de tus grupos, puedes así hacer pares y a cada uno darle una droga y al otro la otra droga. Es como que más específico. Muy bien. Luego tenemos el del retiro. El del retiro, ¿ya? El ensayo de retiro. Entonces, ¿qué consiste? Estos pacientes van a recibir un tratamiento verde, como ves acá, por un periodo de tiempo específico, ¿no es cierto? Y luego se les va a randomizar, se les va a aleatorizar y luego a uno se les sigue manteniendo el verde y a otro se le da otra droga o placebo. Entonces, esto básicamente se utiliza cuando tú quieres ver cuál es el efecto global que está generando un fármaco y que después, supuestamente, si lo retiro ya no habría el efecto. Entonces, estos dos pacientes van a recibir la droga, ahí están recibiendo la droga, van a tener un efecto aparentemente, y luego solamente voy a dejar a un grupo con la droga y al otro sin la droga. Lo lógico es que este grupo sin la droga pierde el efecto. Pero ¿qué pasa si sigue con el efecto? Entonces ahí ya tu conclusión es distinta. ¿Qué pasa si este grupo que recibe la droga por más tiempo tiene mejor desenlace? También tienes una conclusión respecto al otro. Entonces, esto te da tres lecturas. Una lectura de toda tu muestra recibiendo tratamiento, una segunda lectura de tu muestra que ha continuado con el tratamiento y una tercera lectura de la muestra que le has quitado el tratamiento. Entonces, de esa forma tú tienes una información adicional sobre el tratamiento que es qué ocurre con el tiempo de uso. Para eso sirve esto, ¿ya? Y luego tenemos el factorial 2×2, que también puede haber 3×2, etcétera. Pero bueno, el factorial 2×2, que es el más conocido, lo que básicamente hacemos es juntamos fármacos. O sea, distribuyo a mi muestra, acá están mis muestras, y por ejemplo, cruzo fármacos. El X, correcto, el placebo X con el placebo Y, acá. El placebo X con el activo Y, acá. El activo X con el placebo Y, acá. Y el activo X con el activo Y, acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja del factorial? El factorial 2×2 me está cruzando fármacos para ver si hay interacción. Para ver si hay interacción en los fármacos. Para eso es, para ver si hay interacción. ¿Ya? Entonces, algunos diseños requerirán un factorial, otros requerirán uno de retiro, otros un cruzado, otros un paralelo. O sea, eso ya al final lo decide el equipo de investigación. Esos son los tipos de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, si queremos ir a un resumen, yo les recomendaría que lo resuman así. Los ensayos clínicos o los ensayos experimentales se dividen principalmente en los aleatorizados, donde se pudo armar los grupos de forma aleatoria, y los no aleatorizados, donde los grupos no se armaron de forma aleatoria. Esa es la clasificación que les pido que recuerden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja del aleatorizado? El aleatorizado es que aumenta la especificidad de la exposición, porque al aleatorizar has diluido los factores confusores. Ya eres más específico. Y, obviamente, has disminuido el sesgo de confusión. Esa es la gran ventaja cuando aleatorizas, ¿ya? Sin embargo, dentro de los experimentales aleatorizados, existe una subclasificación que es la medición basal. Cuando hay medición basal y cuando no hay medición basal. Entonces, ¿por qué es importante la medición basal? La medición basal te aumenta aún más la especificidad. Porque yo puedo decir que el cambio se debió al tratamiento. Porque al inicio, en la medición basal, estaba bajo y al final, en la otra medición, subió. En cambio, cuando no hago medición basal, me quedo con una duda de si es que ese paciente, antes del tratamiento, ya no tenía ese valor alterado. Entonces, la medición basal le aumenta la especificidad. Por eso, el ensayo analítico experimental aleatorizado se llama verdadero, y cuando tiene medición basal se llama verdadero completo. Ese es su nombre, verdadero completo, porque tiene la medición basal. En cambio, el estudio aleatorizado sin medición basal le llaman el experimento aleatorizado incompleto.
incompleto, ¿no es cierto? Incompleto, porque le falta la medición basal, ¿ya? Entonces los epidemiólogos, para entender esto en cristiano, lo que han dicho es, a cada grupo le vamos a poner unas letras para ver qué le hemos hecho a cada grupo. Entonces, el R significa randomizar, lo cual lo vuelve un estudio aleatorizado. El O es la observación. El X es la intervención, por eso el de arriba tiene intervención, el de abajo no tiene intervención o variable independiente. Y el O es también una observación. Entonces, cuando yo tengo ROXO, RO, O, lo que me está diciendo en cristiano esto es un estudio aleatorizado, que se ha hecho una medición basal, que solamente un grupo ha recibido la exposición y que se ha hecho la medición final de la variable dependiente. Entonces tengo un aleatorizado completo, ¿ya? Porque esto que están viendo acá, que un grupo recibe la variable independiente y en la siguiente medición es la variable dependiente o efecto. Entonces miren este de acá, este grupo A y este es el grupo B. R significa que hemos aleatorizado los grupos, pero no hay medición basal, no tiene medición basal, es incompleto. ¿Ha habido intervención? Sí, ha habido un solo grupo ha recibido la variable independiente y ha habido obviamente una variable dependiente o medición final en ambos grupos. Es decir, RXO, RO. Bien, entonces esa es la clasificación que yo les recomiendo que se lleve. Ahora, si yo no he aleatorizado, profe, entonces obviamente, estos se llamaban, ¿se acuerdan? Los experimentos falsos o pseudo experimentales, ¿se acuerdan? Pseudo experimentales o cuasi experimentales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no tienen la letra R, pues, no hay la letra R, no hay, porque no se han randomizado, ¿ya? Sin embargo, para yo decir que es un cuasi experimento o pseudo experimento, obligatoriamente tengo que tener medición basal con grupo control. O sea, la medición basal y dos grupos son el requisito mínimo para decir que es un experimento falso o pseudo experimento o cuasi experimento. ¿Por qué, profe? Porque si se te ocurre quitarle la medición basal, por ejemplo acá, le ha quitado la medición basal, no tiene. O si se te ocurre quitarle el grupo control, acá no tiene. O si se te ocurre quitarle los dos, tanto el grupo control como la medición basal, acá no tiene ninguno de los dos. En ese escenario, lo que has creado es un preexperimento. Preexperimento, porque no tienes o bien grupo control, o bien no tienes medición basal ni aleatorización, o bien no tienes ni medición basal, ni aleatorización, ni grupo control. Entonces nosotros básicamente, cuando estamos en la fase preclínica, que les dije, en la fase preclínica en los animalitos, lo que vemos en las películas, como los científicos están probando con un animalito, con otro animalito. ¿Han visto Jurassic Park? Lo que están probando, si funciona o no la mutación. Usualmente todo eso lo que nos muestran son los preexperimentos. Porque bien tienen dos grupos no aleatorizados o sin medición basal, o bien solamente es un grupito, o bien simplemente ni siquiera tiene medición basal ese único grupo. Entonces esos son los preexperimentos de la fase preclínica. ¿Listo? Bacán. Entonces, eso es lo que yo quería que ustedes se lleven de la clasificación final de los estudios experimentales. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver las características. Entonces, ¿cuáles son las grandes ventajas y desventajas de estos diseños? Entonces, vamos de frente a las ventajas. La gran ventaja es que se manipula la variable independiente. O sea, manipulo la causa, a mi antojo, como les dije. La segunda gran ventaja es que yo al manipular la variable y al aleatorizar mi muestra, yo voy a eliminar los errores de selección de los grupos, voy a eliminar los sesgos de confusión, vamos a eliminar también la confusión, elimino los confusores, y eso hace que mi estudio sea mucho más válido, mucho más específico. Aumento la causalidad de Bradford-Hill. Y más aún, si es que yo hago enmascaramiento, simple, doble o triple, lo que les expliqué, voy a controlar los sesgos de medición o de información, que vamos a ver después. Entonces voy a controlar esos sesgos de información. Entonces eso hace que mi diseño sea muy, muy sólido, válido, ¿correcto? Entonces cuando un diseño es tan sólido, toda la matemática funciona. Entonces se puede trabajar hipótesis estadísticas con toda libertad. O
sea, la gran ventaja de estos diseños bien hechos es que puedo llevarlos bien a la matemática, sin error de confusiones, de sesgos, y puedo calcular bien matemáticamente. ¿Ya? Tiene mucho más poder matemático estos diseños. Perfecto. Entonces dirás, pero doctor, Dios mío, todo que es experimental, que hemos hablado de casos, controles, cohortes, eso no sirve para nada. Lo que usted me está diciendo, esto es lo máximo, es la meca. Correcto, esto es la meca. Esto es a donde apunta el mundo, la medicina. Por eso la industria más fuerte de la tierra es la farmacéutica. Ya le ganó a la industria militar. Acá está toda la plata del mundo de investigación. Acá está, muchachos, porque acá es donde se consigue lo que el humano más quiere, que es vivir más, ¿correcto? Curarse, sanarse. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque es súper difícil, es súper tranca. Hay un montón de problemas éticos, hay un montón de problemas legales y también problemas sociales, porque la gente como que no le gusta que experimenten sobre personas, ¿no? Ni sobre sí mismos. Entonces genera un montón de problemas. O sea, sin ir lejos, Perú es un país tremendamente burocrático para recibir ensayos clínicos. Es mucho más costo-beneficio irse a Chile a investigar. Acá es todo un problema, el INS se demora. O sea, acá hay un problema para dejar pasar ensayos clínicos. ¿Ya? Por eso no es una buena sede. Temas legales, ¿no? Engorrosos, papeles, denuncias, por eso las empresas tienen que tener seguros y reaseguros, etcétera. Problemas éticos, ¿no? Al final, muchas veces los investigadores, por sacar un conocimiento, rompen varias barreras éticas. Entonces, básicamente eso es lo que frena un poco el desarrollo, ¿no? Sin ir muy lejos, la empresa de Elon, que está haciendo Neuralink para hacer desarrollos en chips para el cerebro, para curar el Parkinson, etcétera, está demandada por el gobierno americano por sus prácticas en animalitos. O sea, en animalitos no dejan avanzar. El perrito, el monito, el chanchito, porque se les implantó un chip o se hizo alguna cosa, ya tienes tu demanda ahí. Entonces, no estoy criticando, al final está bien, pues, ¿no? O sea, está bien que los humanos nos regulemos, pero justamente en este equilibrio es donde la ciencia avanza o deja de avanzar, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo soy del otro equipo, del equipo que cree en la ciencia, que cree en el avance, que cree que, bueno, pues para hacer tortilla hay que romper huevos, pues, ¿no? Para investigar cosas habrá que sacrificar algunos animales. Es así, siempre ha sido así. Para que desarrolle la economía, pues habrá que talar algunos árboles, habrá que quemar algunos fósiles. Y la misma tecnología, ojo, porque quiero que esto quede claro, la misma tecnología después soluciona el problema. Soluciona. O sea, les voy a poner un ejemplo para zanjar este punto, porque sé que muchos de ustedes son gente muy joven, son una nueva generación, tienen otra visión del mundo. Pero los vikingos desaparecieron todos los árboles en Groenlandia e Islandia, los vikingos, para crecer como sociedad, porque si no, ¿cómo calentaban sus casas, cómo hacían sus barcos, cómo hacían sus hachas? Desaparecían. Depredaron el bosque. Entonces, una persona en esta época diría, ¡ay, el bosque! ¿Cómo se ha ido mi bosque, Dios? Pero ahora la misma ciencia ha repoblado al doble o el triple en algunas zonas esos bosques. Con la misma ciencia, los mismos descendientes de los vikingos lo han repoblado. Ya está, ha quedado mejor que lo que era antes. Entonces lo que quiero con esto decirles es una reflexión personal, que no se opongan al desarrollo de la ciencia por una simple ideología que tengan. Tu ideología ambientalista, animalista, porque leíste 4 o 5 periódicos, 4 o 5 autores, o porque tu corazoncito te dice que gatito, perrito, es muy limitada como para poder entender la complejidad de la vida. Cuando tú hayas estudiado la complejidad, cuando hayas estudiado la historia, cuando hayas visto cómo la medicina se ha hecho camino en la Primera, Segunda Guerra Mundial, cuando tú sepas todo eso, y sabiendo eso, sigas siendo ambientalista, animalista, mi gatito, mi perrito, mi nevado, pues ahí sí te creo. Ahí sí te creo. Y discutimos uno a uno. Pero si solamente por moda quieres ser así ideologista, ¿no? Un progre superficial, sin saber lo que le ha costado a la humanidad crecer, entonces ahí estás cayendo en un conformismo mediocre que justamente es lo que está frenando nuestra ciencia. Un conformismo, porque la información que es así, una torta gigante,
tú estás consumiendo un pedacito porque lo leíste en tu periódico o porque te lo dijo tu influencer, y con esa información quieres generalizar para todo el mundo. Y eso es lo que pasa acá. Queremos tener un ensayo de investigación, un ensayo clínico, y sale un grupito de, disculpen el término, ignorantes, a decir, están tratándonos como ratas. En el INEM nos tratan como ratas de investigación y hacen su huelga y su pancarta, ¿no? Cuando los protocolos son totalmente limpios y son súper ordenados. Entonces, no puedes parar la ciencia por un grupo de ignorantes, ¿no? Que no entienden lo que es una investigación. Socialmente, está bien, tienen su derecho a reclamar, pero ¿cuál es la postura que debemos tomar como humanidad? Esa es la reflexión que les llamo, ¿ya? Y me he detenido en esto porque el Perú es un país que no se puede investigar bien por la burocracia que tiene el INS y otras instituciones que regulan la investigación, ¿ya? Bien. Son costosos, lamentablemente es así, pues cuesta demasiado, la investigación cuesta. Yo escucho gente que quiere que sea gratis las drogas, que no cuesten, que las patentes se vayan. Bueno, lamentablemente esa forma de pensar es primitiva, es arcaica, porque es demasiado caro investigar y es súper difícil después recuperar eso, y también el riesgo a futuro para investigar se desalienta. Entonces, no lo sé, vamos a ver la misma discusión. O sea, querer que las drogas que han costado tanto descubrir sean después gratuitas o libres es algo bonito, es algo deseable, pero para las personas que lo han hecho ha sido algo muy difícil, que al final eso puede representar todo su retorno para investigar en otra cosa. Este es un tema que discutiremos seguro en algún momento, ¿ya? Son complejos, ya si tengas la plata y los permisos, no cualquier persona lo puede hacer. Los investigadores suelen ser los más inteligentes, casi siempre en los hospitales, en los institutos en el primer mundo, la gente más capaz, ¿no? No cualquiera puede investigar, eso también tienen que tenerlo en cuenta. A mí me daba risa, ¿no? Cuando decían, la vacuna peruana, no sé qué doctor, qué veterinario quería hacer una vacuna de llama. Yo me reía, pero ¿no? ¿Qué cosa? No puedes comparar eso con los pensantes de otro lado. Eso era populismo puro y duro, ¿ya? No cualquiera puede investigar, ¿ya? Son largos, toman muchos años, ¿ya? Tengo un familiar que trabaja en Roche, ¿ya? Y está auditando en el proceso de auditoría historias clínicas de 1998, de pacientes que siguen vivos, de un trial de esa época, porque hasta ahorita se les sigue. O sea, no es cosa simple, ¿eh? No es cosa simple, ¿ya? Entonces, se audita cientos, miles de pacientes, muchos años atrás, ¿correcto? Son regulados, o sea, los estados, Estados Unidos, Europa, y como ahora Perú, lo que estoy rajando, son muy estrictos con esto, ¿no? Porque también es cierto, ha habido excesos, o sea, no vamos a taparnos el sol con un dedo. Los alemanes investigaban en humanos como ratas, literal, en los judíos. En el juicio de Nuremberg se vio esa desgracia. O sea, no quiero decir que el humano no puede caer en pecado. Claro que puede caer. Los nazis experimentaban en los judíos como si fueran ratas. Literal, ¿ya? Literal. Pero eso no significa que por ese ejemplo no tengamos que crecer. Hay que regularlo, pero regularlo inteligentemente, ¿ya? Y esto es lo más importante para mí. Estos ensayos no permiten descubrir particularidades. No permiten descubrir particularidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que como tú has hecho un estudio en una masa de gente, en un volumen grande de gente, la individualidad, la particularidad se ha perdido. Entonces, por eso es que cuando tú lees un estudio en UpToDate, tú llegas a una conclusión y dices, doctor, según UpToDate hay que dar ceftriaxona. Pero tu profesor, que es antiguo, que él sí puede ver la particularidad porque él ha visto paciente por paciente, te va a decir, es cierto, en tu ensayo clínico controlado la ceftriaxona funciona, es cierto. Pero yo conozco que en estos pacientes en particular, porque eso no lo he estudiado tu UpToDate, les va mejor cloranfenicol. Pero doctor, cloranfenicol es segunda opción UpToDate. No me importa, dale cloranfenicol. Y tú, chibolo, ¿no? Picón, dices, este burro, no lee. Y le das cloranfenicol y te das cuenta que mejora más rápido,
que el que le diste ceftriaxona. Y luego vuelves, maestro, qué sabio es usted, maestro, enséñenos a orar. No, simplemente que esa persona, ese doctor, conoce la particularidad de ese sitio. Mientras UpToDate, como es un ensayo clínico controlado, solo conoce el promedio general. ¿Ya? Bien, entonces, terminando ya esta parte, los ensayos clínicos controlados, como son longitudinales, se miden incidencias, entonces su medida de asociación es el riesgo relativo. Pero también podemos tener medidas de impacto, como la reducción absoluta de riesgo o el número necesario a tratar, que eso vamos a conversar más adelante. Y existen tipos especiales de ensayos, pues, ¿no? Esto también quiero que quede claro. El ensayo clínico es aquel que se hace en pacientes, en enfermos. El ensayo de campo es aquel que se hace en gente sana. Y el ensayo comunitario es aquel que se usa en intervenciones en poblaciones, ¿correcto? Donde se interviene a toda la población y se compara con otra población. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a dar una droga a gente con Alzheimer y a gente con Alzheimer le voy a dar placebo, hago dos grupos, es un ensayo clínico, porque es en pacientes. Si yo voy a poner una vacuna a sanos para ver quién le da o quién no le da COVID, es un ensayo de campo, porque es en gente sana, no está enferma. La vacuna es en gente sana. Y si yo voy a hacer un ensayo comunitario para ver a esta población, a toditos los hemos vacunado de COVID y a esta población no, y luego veo cuál es el desenlace de la comunidad, es un ensayo comunitario, porque estoy asignando la variable, es un experimento, pero en comunidades, en comunidades. No te confundas con el estudio ecológico. El estudio ecológico no hace una intervención, hace una descripción. Acá sí intervengo. A este grupo, a este pueblo vacuno, a este pueblo no vacuno. Y vamos a ver quién se muere más o quién se muere menos de COVID. ¿Ya? Recuerden que es el estudio de mayor evidencia, nivel 1. Nadie le gana en evidencia. Y su principal aporte a la medicina basada en la evidencia es que es el único que permite validar tratamientos o pruebas diagnósticas. Es el de máximo nivel para validar tratamientos y pruebas diagnósticas.